Arrepentimiento. Arrepentimiento es el actuar para detener o corregir uno o varios errores, como consecuencia de ser consciente de equivocadamente haber obrado o estar obrando. El arrepentimiento puede ser civil o espiritual. Judas se arrepintió civilmente por el crimen que cometió. Judas está en los infiernos hace 1985 años, de donde nunca saldrá. Leemos en Mateo 27. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El arrepentimiento espiritual. Voy a leer dos veces esta pregunta porque esto es lo que determina el entendimiento que podamos tener de este término. ¿Es el arrepentimiento espiritual obra de Dios u obra de los hombres? ¿Es el arrepentimiento espiritual obra de Dios u obra de los hombres? El arrepentimiento es un fruto producido por Dios por medio de los creyentes en Jesús, consistente en la condición permanente y continua, la vida de arrepentimiento del creyente, de ser vuelto al camino enseñado por Dios. Es una condición permanente de ser vueltos en nosotros mismos, guiada por Dios, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, a partir del mismo instante en que el creyente es engendrado de su primera resurrección, vive permanentemente en arrepentimiento. Así lo aprendemos en 2 de Timoteo, dice: educador con mansedumbre a los hechos opositores, para que Dios les conceda arrepentimiento como resultado de conocer la verdad. Hechos 2. Siendo oidores de esto, fueron hechos compungirse de corazón. La vida de los cristianos es vida de arrepentimiento espiritual permanente. Una imagen para ilustrar el arrepentimiento: un conductor de un vehículo. Esta imagen ilustra ¿qué es el arrepentimiento? El conductor en la carretera, quien permanentemente esté guiando el vehículo para volverlo al camino, cada vez que el vehículo se desvía a la derecha o a la izquierda. El conductor compara la dirección en que va el carro con la carretera, lo cual indica si el vehículo está desviado y lo que tiene que hacer para volverlo al camino correcto. No es el carro el que se vuelve a él mismo, al camino, sino el conductor quien lo hace volver al camino. En lo espiritual no somos los seres humanos quienes nos arrepentimos, sino que es Dios quien produce el arrepentimiento en nosotros. Aquí una gráfica gramatical del arrepentimiento. Aquí ustedes ven claramente que el arrepentimiento es una condición permanente, no algo que sucede cada 8 días. La gráfica muestra que el arrepentimiento es una constante en la vida del cristiano desde el momento en que Dios nos pasa de la muerte espiritual natural a la vida espiritual, es decir, la primera resurrección, hasta el día de la muerte física o del arrebatamiento. No es algo que la persona hace a veces, sino algo que Dios produce permanentemente. Los muertos espirituales no pueden vivir vida de arrepentimiento, lo dice Dios en Corintios, en Romanos. Los muertos espirituales, los incrédulos, no pueden arrepentirse porque el hombre natural no puede ser hecho aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no puede ser hecho entenderlas, porque no puede ser hecho discernirlas espiritualmente. Y en Romanos, por cuanto la mente de la carne es enemiga de Dios,
porque no es sujetada a la ley de Dios, ni tampoco es hecha a poder estar sujeta. Dios de diversas maneras produce el arrepentimiento, lo produce por causa de Jesús, por la predicación, por medio de la salvación, por medio de la tristeza por el pecado, por medio de su benignidad, por hambre, sequía, plagas, mortandad. Sin embargo, dice Dios, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hay ejemplos en que Dios ha causado el arrepentimiento en personas como en David, por medio de el profeta Natán, el hijo pródigo. Dios produjo el arrepentimiento del hijo pródigo por medio del hambre que estaba padeciendo. Los seres humanos creyentes e incrédulos sí pueden resistirse a ser guiados por Dios a arrepentirse. Lo vemos en Jeremías, en Amós, y Jesús expresó estas bellas y conmovedoras palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Conclusión. El arrepentimiento espiritual humano es obra de Dios, no de los hombres. El arrepentimiento espiritual humano es obra de Dios, no de los hombres. Arrepentimiento es un fruto producido por Dios por medio de los creyentes en Jesús, consistente en la condición permanente y continua vida de arrepentimiento del creyente, de ser vuelto al camino enseñado por Dios. Es una condición permanente de ser vueltos en nosotros mismos, guiada por Dios, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, a partir del mismo instante el que en creyente es engendrado, primera resurrección, vive permanentemente en arrepentimiento.